todos, no solamente a los trabajadores del ámbito público. Bueno, ahí el Estado o los gobiernos pueden llegar a interferir o de algún modo tratar de solucionar la cosa, pero los privados, si el endeudamiento de los privados, todos tenemos alguna deuda, todos tenemos algo por pagar y en esta época de pandemia a muchos se les ha multiplicado el número. Paula Piedariet es economista y está con nosotros. Paula, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, todos tenemos alguna deudita. Algunos es una bola de nieve que no la pueden parar. Pensá a diferencia de los privados de los públicos, que los públicos cobraron el 30 sin tener retraso. Los privados, en la mayoría de los casos, cobraron en cuotas y algunos hasta una parte nada más de su salario. Seguro. Entonces es mucho más complicado. Sí, ni hablar Por de los ejemplo, empleados mirá, de comercio que no han cobrado comisiones por venta. Los comercios cerrados cobraron el básico, el Exactamente. limpiecito. Exactamente. Y los gastronómicos, Ese es bueno, ni otro punto hablar. muy importante. Pensá que el Estado, ¿dónde lo vemos reflejado? Cómo ha cambiado la forma de pagar. Por ejemplo, el impuesto inmobiliario y el impuesto automotor cayeron dentro de la gente, lo dejó de pagar en un 60 y en un 50%. La cantidad de gente que tomó crédito para pagar la tarjeta de crédito es altísima. La cantidad de gente que dejó de pagar los colegios. Todo esto hace que el nivel de endeudamiento de los privados nos está reflejando cuánto creció y cuánto está creciendo. Sí, claro. Sí, sí, no solo impuestos, es que si uno termina priorizando, por lo menos es lo que uno saca a la cuenta. Dice, bueno, no tengo este ingreso, se me cortó, me bajaron el sueldo, me están pagando en cuotas, o lo que sea que me pase, o no me alcanza. Y uno trata de establecer prioridades. Primero va con los servicios que te cortan. El agua, el gas, que son los que te puedes llegar a quedar sin suministro. Y los otros, y bueno, después vemos. Pensá que, por ejemplo, los gimnasios no tienen ingresos, los institutos de inglés es una de las cosas que más han bajado. Todas estas personas que tenían sus ingresos, que eran cuentapropistas o que tenían una comisión por esto, todos esos ingresos bajaron. Y las personas lo que van tomando es, han decidido solamente pagar lo que se denomina esencial e ir dejando el resto. Entonces, por ejemplo, vemos que la cantidad de gente que dejó de pagar el colegio es el 50%. Los colegios están recaudando solo el 50% de la cuota. Sí. Sí, lo veíamos con los jardincitos maternales también la semana pasada. Algunos a nivel nacional directamente cerraron la puerta definitivamente. Directamente. Hay institutos que han cerrado sus puertas. Hay lugares de salud que lo que no están dentro de los esenciales que han decidido cerrar. Correcto. Entonces esto va generando un nivel de endeudamiento de la gente, porque hay cosas que vos, por ejemplo, podés decir, bueno, este año no mando a los chicos a inglés, pero ya al colegio, eso lo que va generando, esa cuota que no se va pagando, es un nivel de endeudamiento más alto. Sí, tal cual. Entonces, desde los impuestos, lo que habíamos de empezado a pensar este año, ¿no? El mandar a los chicos al colegio, de tener una prepaga, todo esto va haciendo que todas estas se dejan de pagar y en un momento vas a tener que recuperarlo. Sí, en algún momento tenés Ese que pagarlo. nivel de endeudamiento es el que se está aumentando en términos muy importantes y mucho más en los privados que en los públicos, porque los públicos están cobrando su sueldo el 30 y en todos sus montos. En cambio, los privados están cobrando proporciones, en algunos casos más bajas y en otros casos en cuotas significativas, en varias cuotas. Ahora, ir saldando estas deudas va a tomar su tiempo, sin lugar a dudas. Va a llevar mucho tiempo, porque lo que necesitamos es volver a generar mercados. Entonces va a ser difícil. Hoy pensemos que la actividad privada no tiene un horizonte donde vos puedas decir, bueno, pasa la pandemia y se recupera el mundo. Va a llevar un tiempo de recuperarse el mundo. Entonces, tanto como el mercado local como el mercado externo. Entonces va a ser más lento. Esto que decían, del 2001 vamos a salir, esto va a ser más lenta la salida que el 2001, sí va a ser más lenta, porque el mercado externo no nos va a acompañar, como nos acompañó en ese momento. Claro, en aquel momento hubo otras variables a nivel internacional que colaboraron y uno podía establecer plazos para salir de la situación crítica. Hoy esos plazos no los tenemos. Otro punto, mira, que está creciendo son los alquileres que no se están cobrando. Sí. Porque vos no podés hacer desalojo, pero ese alquiler que no se cobra, va generando una deuda para esta persona. Sí, claro. Y en un momento eso se va a levantar y ¿qué hacemos? Bueno, te traigo un Hay que ejemplo a empezar colación. a pensar ya cómo se va a reestructurar toda esa deuda. Hoy hablaba Esto con un comerciante del cuando escuchamos centro. la reestructuración de la deuda, Claro. va a haber que pensar cómo se va a reestructurar toda esa deuda para poder salir. Exacto. Bueno, te decía, hoy hablaba con un comerciante del centro esta mañana y me decía que el propietario del local donde él alquila
le había ido a proponer una rebaja del 30% en el alquiler para tratar de entre los dos llevar esta crisis. Y él le dijo, no, ni el 30 ni el 50, no te voy a pagar, abril no te lo pago, no tengo plata, no sé cuándo te lo podré pagar. Pensemos en los shopping, por ejemplo, todos esos lugares que no tienen ni siquiera fecha de posible habilitación. Es deuda. Todos esos lugares es imposible pagarlo. Y encima ni hablemos de llave, de despensas, de todos estos factores que están hoy generando la posibilidad de... Son deudas que se están adquiriendo y que van a ser impagables por Seguro, ahora. Va a tener que hacer una asociación de las dos partes para llegar a este arreglo. Seguro, un acuerdo de partes. Muchísimas gracias, Paula, muy amable.